Es una de las celebraciones más importantes del pueblo mexica en esta era. Esta celebración tiene que ver con la cuenta del tiempo, tiene que ver con nuestra fecha de nacimiento. Cuando nosotros nacemos, lo primero de lo que nos alimentamos es del ejército, del viento. Es nuestro primer alimento. El tiempo está dando vueltas, la tierra está dando vueltas, todo está en movimiento, danzando, y de repente un día tú te alimentaste de ese momento, del cosmos de ese momento, ese Nika Nazcan. Y ese momento era lo que los abuelos nos ponían por nombre. Lo conocemos como nuestro tonal, nuestro aliento de vida. Y tiene que ver con la fecha en la que nacemos y el momento en el que nacemos. Es nuestro nombre originario. Y eso es lo que queremos regalarle el día de hoy, maestro, y pues al que también adelante. Esta celebración, ¿por qué es importante? Porque necesitamos recordar quiénes somos. Somos como águilas. Y haga esta remembranza, maestro. Somos águilas que nacimos en un circo y fuimos obligadas a actuar de una manera que no es natural. Y así vivimos y así vemos el mundo. Pero ya se han abierto esa jaula. Ha costado vidas, ha costado sangre. Ya se ha entrenado para que esa jaula se abra. Hoy tenemos la libertad así frente a nosotros como águilas. Pero no sabemos volar, porque no nos acordamos que somos águilas. Y entonces, el recordar nuestro nombre nos hace recordar quiénes somos. Hay que recordar quiénes somos para que podamos abrir esas alas y volar. Es una de las celebraciones más importantes y pues es un honor poder hacerla con usted, maestro, el día de hoy. Si nos pueden apoyar todos, por favor. ¿Qué pasó, María? Marco Polo, tú que naciste en esta tierra, en México, tú que estás abriendo la puerta a la expresión de nuestras raíces, vas a recordar
la importancia, a partir de este momento, vas a recordar la importancia de abrir las puertas siempre a todos nuestros abuelos, a todas nuestras comunidades, en tu función que tienes, vas a abrir las puertas a todas las comunidades para que resurjan nuestras raíces, tus raíces. A partir de este momento, llevas dentro de la tradición mexica y de la Omeyot Necayotla Mastilía por nombre Nahui Ejecat. Nahui Ejecat. Nahui. Na